Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Si disfrutan de historias de amor gay emocionales con romance, giros poderosos y finales inolvidables, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nunca una nueva historia. Y antes de comenzar, cuéntenos desde dónde nos están viendo en los comentarios. Nos encanta ver espectadores de todo el mundo. Gracias por estar aquí. Ahora sí, sumérjanse en la historia de hoy. El día en que Logan Brooks abrió mi cuaderno de dibujos fue el día en que perdí el único secreto que alguna vez logré guardar. Solía creer que cada persona tenía una cosa que protegería a cualquier costo. Algunos escondían viejas cartas de amor. Otros enterraban fotos embarazosas de la infancia en cajas polvorientas en el ático. Yo llevaba la mía a todas partes en un cuaderno negro destrozado, con las esquinas gastadas y manchas de grafito en la tapa. Nunca salía de mi mochila. Nunca se quedaba desatendido, nunca se alejaba más de la longitud de un brazo. Si alguien preguntaba por qué era tan protector con él, siempre me reía y decía que era porque quería postularme a una escuela de arte algún día. No era exactamente una mentira. Simplemente no era toda la verdad. Mi nombre es Ethan Carter. Tengo 18 años y he pasado casi la mitad de mi vida dibujando a la misma persona. Mi madre invitó a Logan a entrar como si hubiera descubierto personalmente la solución a todos los problemas de mi vida. Sonrió, le agradeció por aceptar ayudar y desapareció en la cocina a preparar chocolate caliente antes de que cualquiera de los dos pudiera objetar. Yo me quedé en el pasillo apretando mi mochila con tanta fuerza que ya me dolían los hombros. Logan miró alrededor de nuestra casa con curiosa tranquilidad antes de volver la vista hacia mí. Lindo lugar, dijo. Se siente diferente a cuando éramos niños. Levanté una ceja. ¿Recuerdas haber estado aquí? Un par de veces. Se encogió de hombros. Cumpleaños, proyectos escolares. Nada dramático. Bien, murmuré. Odiaría descubrir que has estado llevando registros detallados. Se rió y me siguió escaleras arriba hasta mi habitación, donde mi escritorio estaba debajo de una ventana amplia con vista al patio trasero. Bocetos de paisajes y viejos carteles de películas cubrían una pared, elegidos con cuidado porque no revelaban nada personal. Antes de que Logan pudiera avanzar más, deslicé discretamente mi mochila debajo del escritorio con el pie. Miró hacia abajo por el movimiento y luego volvió a mirarme. ¿Debería preocuparme?, preguntó con una sonrisa leve. Solo si planeas robarme la tarea de cálculo. Considerando el estado de tu tarea de cálculo, creo que estoy a salvo. Lo miré fijamente. Llevas 30 segundos aquí y ya me estás insultando. Crítica constructiva. Su sonrisa se amplió un poco, pero dejó el tema. Abrimos mi libro de cálculo y durante la siguiente hora ocurrió algo inesperado. Logan era realmente un buen profesor. Nunca me hacía sentir estúpido cuando fallaba un problema. Explicaba las fórmulas de 3 maneras distintas hasta que una finalmente tenía sentido. Cuando resolvía correctamente una ecuación difícil, sonreía con satisfacción genuina en lugar de victoria engreída. Era exasperante. Había pasado años convenciendo de que a Logan le gustaba vencerme. Sentado frente a él ahora, viéndolo borrar pacientemente los errores y animarme a intentarlo de nuevo, esa versión del ya no encajaba del todo. Durante un breve descanso, mi madre tocó la puerta con 2 tazas humeantes de chocolate caliente y un plato de galletas con chispas de chocolate. Deben de tener hambre, chicos, dijo alegremente antes de dejarnos solos otra vez. Logan tomó una galleta y dio un bocado. Vale, estas son peligrosamente buenas. No la animes, dije. Te mandará a casa con 20. No veo el problema. Me reí a pesar de mí mismo. Era extraño lo fácil que se sentía al momento. Sin competencia, sin marcador que llevar. Solo 2 personas sentadas una frente a la otra compartiendo galletas mientras las nubes de lluvia se acumulaban más allá de la ventana. Durante años había recordado a Logan principalmente como la persona cuyo nombre siempre parecía aparecer un puesto por encima del mío. Había olvidado cómo se sentía simplemente hablar con él. Antes de que pudiera pensar demasiado en esa revelación, mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amigo, Noah. ¿El legendario Logan Brooks de verdad te está dando clases particulares esta noche? Respondí con una sola palabra. Desafortunadamente. Logan miró hacia el sonido, pero educadamente apartó la mirada. ¿Buenas noticias?, preguntó.
Noah burlándose de mí. Entonces probablemente excelentes noticias para Noah. Le lancé una mirada de desaprobación y él se rió. Unos minutos después, mientras buscaba en un cajón un lápiz extra, la atención de Logan se desvió hacia los bocetos que cubrían mi pared. ¿Todavía dibujas?, preguntó con naturalidad. Mi mano se detuvo medio segundo antes de obligarme a seguir buscando. A veces. Son buenos. Son en su mayoría viejos. Aún así son buenos. No había ninguna pregunta más profunda adjunta al cumplido. Ninguna mirada extraña. Ninguna sugerencia de que recordara algo que yo no. Simplemente tomó su lápiz y volvió a la ecuación sin terminar entre nosotros. De alguna manera eso hizo que el cumplido fuera más difícil de ignorar. Para cuando terminamos la lección, el cielo afuera se había oscurecido. Logan guardó su cuaderno y las hojas de trabajo en su mochila mientras yo lo acompañaba escaleras abajo. ¿A la misma hora el miércoles?, preguntó en la puerta. Suponiendo que sobreviva hasta entonces. Lo harás. Muy confiado. Soy un excelente tutor. Ahí está. Sabía que el ego estaba escondido en alguna parte. Logan se rió antes de salir al porche. Lo observé hasta que desapareció por el camino de entrada, luego volví arriba y cerré la puerta de mi habitación. Solo entonces saqué el cuaderno negro destrozado de debajo del escritorio. Lo abrí lo suficiente para ver el primer retrato familiar antes de cerrarlo de nuevo. Esa noche había sido peligrosa de una manera que no había esperado. No porque Logan hubiera estado cerca de descubrir mi secreto, sino porque por primera vez en años había disfrutado de tenerlo cerca. Y eso se sentía como un secreto mucho más difícil de guardar. Las sesiones de tutoría se convirtieron en una rutina tan rápido que casi olvidé que habían comenzado como mi pesadilla personal. Cada lunes, miércoles y viernes exactamente a las 6, Logan aparecía en nuestro porche delantero cargando la misma mochila oscura, el mismo cuaderno lleno de planes de lección perfectamente organizados y la misma sonrisa tranquila que de alguna manera nunca parecía forzada. Seguí esperando que volviera a ser el chico competitivo que recordaba, el que siempre parecía un paso por delante de mí. Pero en cambio, me guiaba pacientemente a través de ecuaciones, exámenes de práctica y tareas imposibles hasta que los números finalmente dejaron de parecer un idioma extranjero. Lo más extraño no era que me estuviera ayudando. Lo más extraño era que parecía disfrutar pasar tiempo conmigo. Todavía nos molestábamos, por supuesto. Eso se había convertido en su propio idioma extraño. Cada vez que resolvía un problema antes de que él terminara de explicarlo, sonreía y le decía que estaba perdiendo el toque. Él sacudía la cabeza, se reía en voz baja y me recordaba que solo había respondido correctamente porque él había pasado 20 minutos enseñándome el método primero. De alguna manera aquellos pequeños intercambios se sentían menos como batallas y más como hábitos que ninguno de los dos quería romper. Mis calificaciones subieron poco a poco y mi madre se veía más feliz cada semana. Seguía agradeciéndole a Logan como si hubiera rescatado a toda la familia Carter de un desastre académico. Él siempre respondía con la misma sonrisa educada e insistía en que yo estaba haciendo todo el trabajo. Rodaba los ojos cada vez que lo decía, pero en secreto apreciaba que nunca intentara llevarse el crédito. Una noche de viernes, después de terminar otro examen de práctica, la lluvia finalmente cesó afuera. Caminamos hasta la tienda de conveniencia de la esquina por bebidas frías antes de regresar a casa. Discutimos sobre cuál era objetivamente el mejor sabor de papas fritas. Nos reímos cuando ninguno pudo convencer al otro y terminamos comprando ambos. En el camino de regreso, Logan me contó que accidentalmente había activado la alarma de humo mientras intentaba hacer panqueques para su primo menor. Me reí tanto que casi se me cae la bebida. ¿Tú? ¿Quemando panqueques?, pregunté. Se mostró ofendido. Fue una sola vez. Siempre pareces el tipo de persona que tiene éxito en todo. Créeme, dijo con una sonrisa. Mi familia todavía lo menciona cada acción de gracias. La conversación derivó naturalmente de historias embarazosas de la infancia a películas favoritas, maestros terribles y lugares que queríamos visitar después de la graduación. Por primera vez en años, olvidé que alguna vez habíamos sido rivales. Éramos simplemente dos adolescentes caminando a casa antes del atardecer, disfrutando del tipo de conversación ordinaria que nunca imaginé que compartiríamos. Aún así, había una cosa que me negaba a dejar cambiar. El cuaderno de dibujos nunca se separaba de mi lado. Si iba a llenar mi botella de agua, iba conmigo.
Si necesitaba bajar a buscar otro libro de texto, primero desaparecía dentro de mi mochila. Logan notó la rutina después de unas 2 semanas. Ese libro debe ser bastante importante. Bromeó una noche mientras organizaba tarjetas en mi escritorio. Lo llevas por todas partes como si formara parte de tu tarea. Me encogí de hombros, intentando sonar casual. Viejo hábito. Justo. Sonrió y volvió a la lección sin hacer otra pregunta. Aprecié eso más de lo que él probablemente se dio cuenta. Unos días después nos reunimos en la biblioteca pública porque mi casa se estaba poniendo ruidosa mientras mi tía visitaba desde Chicago con sus 2 niños enérgicos. La biblioteca olía a papel viejo y café fresco del café cerca de la entrada. Nos instalamos en nuestra mesa habitual junto a las altas ventanas donde la luz de la tarde se extendía por el piso pulido. Mientras Logan revisaba las preguntas de práctica, me distraí un momento, observando a la gente moverse entre los estantes. Un hombre mayor buscaba en la sección de historia. 2 niñas pequeñas susurraban sobre una pila de libros ilustrados. Todo se sentía pacífico hasta que Logan preguntó de repente: ¿Puedo preguntarte algo? Volví a mirarlo. Depende de lo embarazoso que sea. Sonrió. Justo. ¿Por qué dejaste de participar en concursos de arte? Mi lápiz se congeló sobre la página. No había participado en ninguno desde el 2.º año de secundaria. Casi nadie lo recordaba excepto mis padres y algunos profesores. ¿Cómo sabes siquiera eso? Pregunté en voz baja. Logan dudó un momento antes de responder. Recuerdo haber visto tu nombre un par de veces por entonces. Luego un año desapareció. Su respuesta sonó simple, casi casual, y sin embargo permaneció en mi mente más tiempo del que debería. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, mi teléfono vibró con un recordatorio del calendario sobre la exposición regional de arte estudiantil del mes siguiente. Sin darme cuenta, bloqueé la pantalla casi de inmediato. Logan notó el movimiento pero educadamente apartó la mirada en lugar de preguntar. Simplemente reunió las hojas de trabajo, sonrió con gentileza y sugirió que lo dejáramos por hoy. Mientras empacábamos nuestras cosas, me sorprendí preguntándome si Logan me entendía mejor de lo que había esperado. El pensamiento debería haberme puesto nervioso. En cambio, por razones que no podía explicar, hizo que el camino a casa se sintiera un poco menos solitario. El miércoles siguiente empezó como cualquier otra noche de tutoría, lo que debería haberme advertido de que algo estaba a punto de salir espectacularmente mal. La lluvia golpeaba suavemente la ventana de mi habitación mientras Logan se sentaba frente a mí explicando derivadas con la paciencia de alguien que hacía tiempo había aceptado que yo nunca dejaría de quejarme dramáticamente de las matemáticas. Los números deberían venir con etiquetas de advertencia. Gruñí después de fallar otra pregunta de práctica. Logan se rió, un sonido quieto que de alguna manera hizo que la habitación se sintiera más cálida. Dices eso en cada lección. Porque sigue siendo verdad. Deslizó la hoja de trabajo hacia mí. Intenta el último paso otra vez. Ya sabes la respuesta. Solo dejas de confiar en ti mismo. Suspiré, me froté la frente y alcancé la calculadora. A mitad de la ecuación, mi madre llamó desde abajo. Ethan, ¿podrías ayudarme a subir las bolsas del supermercado? Miré hacia la puerta. Vuelvo enseguida. Logan asintió sin levantar la vista del libro de texto. Tómate tu tiempo. Normalmente habría agarrado mi mochila antes de salir de la habitación. Normalmente me habría asegurado absolutamente de que el cuaderno estuviera bien escondido dentro. Normalmente. En cambio, distraído por la lluvia, la tarea y la voz cada vez más impaciente de mi madre, bajé apresuradamente solo con el teléfono en el bolsillo. Tardé menos de 5 minutos en subir las compras. 5 minutos ordinarios. Llevé 2 bolsas a la cocina. Escuché a mi madre hablarme de una oferta de manzanas. Respondí un mensaje de Noah preguntando si quería ver el partido de baloncesto el viernes y luego subí de nuevo. El momento en que entré al pasillo fuera de mi habitación, algo se sintió mal. La habitación estaba completamente en silencio. Demasiado en silencio. Logan estaba de pie junto a mi escritorio en lugar de sentado en su silla. Mi mochila estaba en el suelo, abierta. El corazón se me cayó tan rápido que casi dolió. Logan, dije, la voz apenas por encima de un susurro. Él miró hacia mí de inmediato. Había algo ilegible en su expresión. No sorpresa, no diversión, no lástima. Solo quietud.
En sus manos estaba mi cuaderno negro. El tiempo pareció plegarse hacia adentro. Todos los sonidos desaparecieron excepto la lluvia golpeando suavemente el cristal. Crucé la habitación tan rápido que el hombro chocó contra el escritorio. «Devuélvemelo», dije, extendiendo la mano. Logan no se apartó. Simplemente cerró la tapa con cuidado antes de tendérmelo. «Estaba buscando otra hoja de papel milimetrado», dijo en voz baja. «Se resbaló cuando moví tu mochila». Agarré el cuaderno y me lo apreté contra el pecho como si pudiera desaparecer. Las manos me temblaban. «¿Lo leíste?» No era una pregunta. Logan bajó la mirada un breve segundo antes de volver a mirarme. Vi suficiente. La cara se me quemó de vergüenza. Cada página que había pasado años escondiendo pasó por mi mente. Retratos a lápiz de Logan leyendo bajo un árbol en la secundaria. Logan riéndose después de ganar un torneo de debate. Logan de pie en el campo de fútbol al atardecer. Docenas de momentos que probablemente ni siquiera se dio cuenta de que yo había notado. Quería que el suelo se abriera bajo mis pies. Quería rebobinar 5 minutos. Quería volverme invisible. En cambio, ninguno de los dos habló. El silencio se estiró entre nosotros hasta que casi se convirtió en otra persona de pie en la habitación. Finalmente, Logan inhaló despacio y preguntó con la voz más gentil que jamás le había oído. «Ethan, ¿de verdad has estado dibujándome todos estos años?» Logan no apartó la mirada. Esa fue de alguna manera la parte más difícil. Si se hubiera reído, podría haberlo odiado de nuevo. Si hubiera mirado con asco, podría haber cerrado el cuaderno de un golpe y pasado el resto de mi vida fingiendo que nada de eso había ocurrido. En cambio, simplemente se quedó allí con la misma expresión quieta que poco a poco había reemplazado todos los recuerdos que creía tener de él. La garganta se me cerró demasiado para responder. Miré la tapa gastada apretada contra mi pecho y deseé poder desaparecer entre las tablas del suelo. «Di algo», susurré, aunque ni siquiera estaba seguro de si me refería a él o a mí mismo. Logan asintió casi imperceptiblemente. «Lo haré», dijo. «Pero primero necesito que sepas que lo siento». Levanté la vista. «¿Lo sientes?» No debí haberlo abierto. Fue un accidente, pero aún así crucé una línea. Esa disculpa aterrizó en algún lugar alrededor del cual había construido muros. Años atrás había esperado preguntas. Había esperado incomodidad. Había esperado el tipo de silencio incómodo que lo cambia todo para siempre. No había esperado respeto. Solté un aliento tembloroso. «Viste suficiente», admití. «Suficiente para entender». Otro silencio se instaló entre nosotros, más suave esta vez. La lluvia seguía golpeando la ventana, gentil y constante, como si el mundo entero hubiera decidido susurrar en lugar de hablar. Logan metió la mano en su mochila sin romper el contacto visual. El corazón se me saltó. Por un segundo aterrador pensé que iba a sacar uno de mis dibujos. En cambio, colocó una pequeña caja de cartón desgastada sobre mi escritorio. Parecía vieja, las esquinas suavizadas por el tiempo. La tapa sujetada con cinta de pintor azul desteñida. Apoyó una mano encima. «Hay algo que deberías ver». Fruncí el ceño. «¿Qué es eso?» Me dio una sonrisa nerviosa que nunca antes había visto. Logan Brooks estaba nervioso. La sola revelación casi me hizo olvidar mi propia vergüenza. «Ábrela», dijo en voz baja. Mis manos dudaron antes de dejar a un lado el cuaderno. Quité la cinta y levanté la tapa. Dentro había docenas de hojas sueltas de papel de dibujo. Algunas crujientes, otras amarillentas por la edad, todas cuidadosamente apiladas. La primera página me detuvo la respiración. Era yo, de 11 años, sentado bajo el enorme arce detrás de la escuela primaria Jefferson con un cómic equilibrado sobre las rodillas. Recordaba esa tarde. No tenía idea de que alguien me estuviera observando. Pasé otra página. Yo cargando una mochila casi tan grande como yo el primer día de secundaria. Otra. Yo riéndome con Noah fuera del estadio de fútbol. Otra. Yo dormido en un autobús durante el viaje de segundo año, la cabeza contra la ventana con la luz del sol en la cara. Cada dibujo capturaba un momento que nunca supe que alguien hubiera notado. Cada línea se sentía familiar, paciente, cuidadosa. ¿Estos son tuyos?, pregunté, la voz apenas audible. Logan asintió. Todos.
Seguí pasando las páginas, más despacio ahora, como si moverme demasiado rápido pudiera demostrar de alguna manera que me lo estaba imaginando. Cada boceto llevaba una fecha distinta metida discretamente en una esquina. 5º grado. 7º grado. 1er año. 2º año. Se extendían a lo largo de tantos años que mi mente se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. No, susurré, más para mí mismo que para él. Esto no tiene sentido. Logan permaneció en silencio, dándome espacio en lugar de apresurarse a explicar. Volví a mirar los dibujos, buscando desesperadamente algo que hiciera esto más fácil de entender. Tal vez solo había empezado recientemente. Tal vez eran trabajos de clase de arte. Tal vez había otra explicación escondida entre las páginas. Pero cada fecha, cada trazo cuidadoso de lápiz, cada recuerdo familiar borraba esas excusas una por una. Tragué saliva antes de volver a mirarlo. ¿Guardaste todos estos? Mi voz se quebró en la última palabra. Logan asintió una vez. Casi los tiro más de una vez, admitió. Cada vez me decía que era ridículo. Cada vez terminaba volviéndolos a poner en la caja. Lo miré, incapaz de reconciliar a la persona confiada y compuesta que tenía delante con el chico callado que aparentemente había estado cargando su propio secreto durante años. El corazón me latía tan fuerte que ya apenas notaba la lluvia afuera. Todo este tiempo, dije despacio, pensé que era el único que escondía algo. Logan dio una pequeña sonrisa casi impotente. Yo también. Bajé la vista a los bocetos otra vez. No eran garabatos apresurados ni dibujos de práctica casuales. Cada retrato había sido observado con paciencia. Cada recuerdo había sido preservado con cuidado. De repente mi propio cuaderno ya no se sentía como una confesión solitaria. De alguna manera, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, habíamos pasado años contando exactamente la misma historia desde lados opuestos. Mis dedos se apretaron alrededor de una de las páginas antes de que finalmente encontrara el valor de preguntar. ¿Por qué? Logan miró hacia abajo a sus manos antes de responder. Porque cada vez que intentaba dejar de prestarte atención, dijo suavemente, de alguna manera terminaba notándote aún más. Lo miré, completamente incapaz de hablar. Todo lo que había creído durante años empezó a desplazarse bajo mis pies. La rivalidad que pensaba que había definido nuestra infancia de repente se veía diferente, como si hubiera pasado toda mi vida mirando el reverso de un cuadro sin darme cuenta de que siempre había habido otra imagen esperando del otro lado. Durante los días siguientes, ni Logan ni yo mencionamos directamente la caja de dibujos. De alguna manera, eso hizo que todo entre nosotros se sintiera aún más ruidoso. Él seguía viniendo a las 6 para la tutoría. Seguíamos sentados uno frente al otro en mi escritorio con las hojas de cálculo extendidas entre nosotros. Él seguía corrigiendo mis errores sin hacerme sentir estúpido, y yo seguía quejándome de que las derivadas habían sido inventadas específicamente para arruinar mi último año. Desde fuera, nada había cambiado. Pero cada vez que levantaba la vista y sorprendía a Logan ya mirándome, ninguno de los dos apartaba la mirada tan rápido como antes. El viernes por la noche terminamos de estudiar más temprano de lo habitual. Logan cerró el libro de texto y se recostó en la silla mientras yo fingía organizar lápices que ya estaban perfectamente organizados. Ethan, dijo. Supe de inmediato que la conversación que había estado evitando finalmente había llegado. Eso suena serio. No lo es. Hizo una pausa. Al menos no creo que lo sea. Lo miré. Logan asintió hacia el calendario clavado junto a mi escritorio. La exposición regional de arte estudiantil estaba rodeada en rojo. Deberías participar. Casi me reí. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque no he presentado nada en 2 años. Esa no es una razón. Es una excelente razón. Logan sacudió la cabeza. No, es una excusa. Normalmente habría discutido solo porque lo decía él. Esta vez me quedé callado. Bajó la voz. ¿Sabes qué pensé cuando vi tu cuaderno? El estómago se me apretó. Por favor, no respondas eso. Pensé que eras valiente. Lo miré. De todas las palabras que había imaginado que usaría, valiente nunca había sido una de ellas. Lo escondí de todos, dije. Eso es básicamente lo opuesto a valiente. Tal vez. Pero seguiste dibujando de todos modos. Logan se inclinó un poco hacia adelante.
Te importó algo lo suficiente como para seguir haciéndolo incluso cuando tenías miedo de que alguien pudiera verlo. Creo que eso cuenta. Miré hacia la ventana. La luz del atardecer se extendía por el patio trasero, tiñendo de oro los bordes de las hojas del arce. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pregunté al fin. Logan guardó silencio un momento. Entonces presentas de todos modos. Volví a mirarlo. Ese es un consejo motivacional terrible. Sonrió. Probablemente. Pero pasaste años pensando que quedar segundo significaba perder. Tal vez sea hora de que hagas algo donde ganar no sea el punto. Las palabras aterrizaron más fuerte de lo que esperaba. Durante la mayor parte de mi infancia, Logan había sido la persona que se interponía entre yo y el primer lugar. Ahora estaba sentado frente a mí diciéndome que no necesitaba el primer lugar en absoluto. Alcancé la solicitud de la exposición sobre mi escritorio. Había estado allí casi 3 semanas, intacta excepto por la esquina que levantaba de vez en cuando quería imaginarme lo suficientemente valiente como para completarla. Logan no dijo nada mientras tomaba un bolígrafo. Simplemente reabrió su cuaderno de cálculo y fingió estudiar. Sonreí a pesar de mí mismo. No le des tanta importancia a esto. Ni se me ocurriría. Escribí mi nombre en la primera línea. Logan mantuvo los ojos en el cuaderno, pero vi la pequeña sonrisa aparecer en la comisura de su boca. Y por una vez, en lugar de preguntarme si alguna vez podría alcanzar a Logan Brooks, me encontré preguntándome hasta dónde podría llegar con él animándome en silencio a mi lado. La exposición regional de arte estudiantil llegó más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. La vieja galería de ladrillo del centro zumbaba con profesores, familias, artistas locales y estudiantes nerviosos fingiendo que no estaban revisando cada reacción a su trabajo. Paredes blancas se extendían bajo luces cálidas. Cada pintura cuidadosamente separada como si cada pieza mereciera su propia conversación quieta. La mía colgaba cerca de la esquina del fondo, exactamente donde yo había pedido. Me gustaban las esquinas. Las esquinas no hacían preguntas. Logan estaba a mi lado con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta azul marino, escaneando la habitación mientras yo intentaba convencerme de que los latidos de mi corazón sonaban completamente normales. Lo harás genial, dijo. Lo has dicho 6 veces. Porque todavía no me crees. Miré hacia mi pintura en lugar de responder. No era un retrato de Logan, al menos no obviamente. La figura daba la espalda al espectador bajo un arce otoñal, la luz del sol atravesando hojas naranjas mientras un cuaderno de dibujos descansaba sobre una rodilla. Cualquiera más vería a un estudiante anónimo. Yo sabía mejor. Logan sabía mejor. Ese secreto de alguna manera hacía que la pintura se sintiera viva. Los visitantes deambulaban por la galería, deteniéndose, sonriendo, siguiendo adelante. Mi profesora de arte me presentó a un ilustrador retirado que elogió mi uso de la luz. Una niña pequeña señaló mi pintura y susurró que se veía pacífica. Por primera vez en semanas me permití respirar. Entonces mi teléfono vibró. Noah, ¿dónde estás? Me giré hacia la entrada esperando verlo saludando dramáticamente a través de la habitación. En cambio, noté a varios estudiantes reunidos cerca del escritorio de registro hablando con voces inusualmente emocionadas. Uno de ellos sostenía algo negro en las manos. El estómago se me hundió antes de que mi mente entendiera por qué. El cuaderno. Mi cuaderno. De alguna manera ya no estaba dentro de mi mochila. No recordaba haberlo sacado después de salir de casa. Cada página, cada dibujo, cada año que había escondido dentro de esas tapas. El pulso me rugió en los oídos. Empecé a moverme antes de siquiera darme cuenta de que mis pies habían dejado el suelo. Disculpen, llamé intentando mantener la voz firme. Eso me pertenece. El estudiante se veía sorprendido. Perdón. Lo encontramos en uno de los bancos. Pensamos que tal vez formaba parte de la exposición porque todos los dibujos son increíbles. Sonrió inocentemente y extendió la mano para devolverlo. Antes de que pudiera tomarlo, otra estudiante se inclinó sobre su hombro. Espera, dijo suavemente. Todos son del mismo chico. Mis manos se congelaron a centímetros de la tapa. La habitación de repente se sintió mucho más pequeña. Las conversaciones se difuminaron en un zumbido lejano. Imaginé a docenas de extraños pasando esas páginas, reconociendo la cara de Logan una y otra vez,
haciendo preguntas que nunca podría responder. El calor me subió a la cara. Por un segundo doloroso me convencí de que Logan desearía no haber entrado nunca en mi vida. Tal vez este era el momento en que se daba cuenta de lo extraño que se veía todo. Tal vez se distanciaría educadamente, fingiría que los bocetos no significaban nada y dejaría que todos creyeran que eran simplemente dibujos de práctica. No me atreví a mirarlo. Miré al suelo en cambio, esperando a que el silencio se volviera insoportable. Duró solo un latido, pero se sintió eterno. Entonces oí pasos detenerse a mi lado. Una voz cálida y familiar atravesó el pánico. «Tiene razón», dijo Logan. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Aceptó el cuaderno con cuidado, lo cerró sin dejar que nadie pasara a otra página y me lo colocó suavemente en las manos. Sus dedos se demoraron un momento en la tapa gastada antes de mirar al pequeño grupo. Ya no había ninguna duda en su expresión, solo una certeza quieta. «Esos dibujos son personales», dijo, y me siento honrado de que alguien se haya preocupado lo suficiente como para pasar tantos años viéndome a través de los ojos de un artista. Nadie habló. Un estudiante sonrió en silencio antes de apartar la mirada. Otro asintió con comprensión y animó suavemente a los demás a darnos espacio. Los susurros curiosos desaparecieron casi tan rápido como habían comenzado. La habitación volvió al suave murmullo de una galería ordinaria, como si el momento se hubiera plegado tranquilamente de nuevo en la noche. Miré a Logan, todavía incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Él nunca había negado la verdad. Nunca se había disculpado por ser la persona dentro de esos dibujos. En cambio, había dado un paso adelante sin que se lo pidieran y había cargado parte del peso que yo había estado intentando llevar solo durante años. Mi agarre del cuaderno se aflojó por primera vez desde que había empezado a llevarlo a todas partes. De pie allí a su lado, rodeado de pinturas y extraños que ya habían seguido adelante, me di cuenta de que el secreto que había pasado años protegiendo ya no se sentía como algo que necesitaba ser escondido. Se había convertido en una historia que ambos estábamos dispuestos a sostener. Logan me miró a los ojos y ofreció la sonrisa más pequeña, una que parecía decir todo lo que ninguno de los dos podía encontrar palabras para expresar. Sonreí de vuelta antes de que cualquiera de los dos apartara la mirada. Y por primera vez desde que abrí aquel cuaderno destrozado años atrás, me sentí más ligero que las páginas que contenía. Los aplausos de aquella tarde se desvanecieron mucho antes de que lo hiciera el recuerdo. No gané el primer lugar en la exposición. Quedé segundo, lo que de alguna manera se sintió extrañamente perfecto. Durante la mayor parte de mi vida había tratado el segundo lugar como prueba de que nunca era suficiente. Esta vez, de pie junto a Logan con una cinta en una mano y mi cuaderno de dibujos bien guardado bajo el brazo, se sintió diferente. Ya no estaba midiendo mi vida contra la línea de meta de otra persona.